Hola, buenos días. Continuamos con los directos de la Universidad Popular. Hoy nos encontramos en el aula de Artes Plásticas de Casa de Cultura y es el monitor de Artes Plásticas el que nos va a ofrecer una práctica de teoría del color, iniciación. Para ello está con nosotros Antonio Flores. Él es licenciado por la Universidad de Castilla-La Mancha en Bellas Artes. Ha impartido clases en varias universidades populares de la provincia de Albacete, entre ellas Albacete, El Bonillo y Gueruela, donde está actualmente todavía, y Almansa. Con nosotros está desde el curso 2013-2014 impartiendo los talleres de teoría taller de pintura y dibujo infantil y de adultos. Ha participado también en las jornadas pictóricas de Almansa que realiza la Asociación de Pintores Sergio Sarrión, y también estuvo impartiendo clases en el Colegio Aristos de Albacete, en secundaria. Bueno, y a continuación él nos va a ofrecer esta práctica, que sabéis que es la línea que continuamos en los directos de este año. Es prácticas del programa que se desarrolla en la Universidad Popular, simplemente para tener una ventana, sepáis lo que se hace en las aulas. Antonio, cuando quieras. Muy bien, gracias, Pilar. Gracias, Pilar. Hola, alumnos y alumnas de la Universidad Popular y del canal de YouTube de la Universidad Popular. Como ha dicho la coordinadora, soy Antonio José Flores y hoy vamos a hacer una pequeña introducción a la práctica del color. Básica, pero que es la que trabajamos en clase para esclarecer las dudas fundamentales que le van surgiendo a los alumnos. En primer lugar, vamos a hacer un círculo cromático, que es la pieza básica y fundamental con la que trabajamos esta materia. Hacemos un punto en el centro de nuestro soporte. Tomamos una distancia que elijamos como radio y trazamos una circunferencia. Ahora vamos a realizar una línea recta que nos divide en dos la circunferencia. En este momento cogemos el compás y lo vamos a hacer un poquito más grande la distancia que el radio que tenemos. Nos venimos a este punto y trazamos una línea. Nos venimos a este punto y trazamos otra. En el otro lado igual. Estos dos puntos nos van a dar una perpendicular a la línea que hemos trazado y los unimos. Regresamos a nuestra distancia del principio. ¿Veis? Cojo el compás y me lo traigo al punto central. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a dividir nuestro círculo cromático en 12 celditas, que son pues como la división básica con la que se trabaja en teoría del color. Ahora os voy a mostrar después un par de ejemplos de círculos cromáticos que podéis encontrar en diversos manuales, e incluso tenéis uno disponible muy socorrido para tenerlo en el estudio y usarlo, que lo tenéis disponible en tienda. Mirad, ahora vamos a coger y vamos a ir uniendo estos puntos. Para ahorrar tiempo, vamos a trazarlos de un lado a otro.
Uy, aquí me ha faltado. Ya está. ¿Veis? De manera progresiva nos va apareciendo la rueda cromática. Ya la tendríamos. Ahora lo que vamos a hacer es realizar una pequeña circunferencia en la parte interior del círculo cromático. Y borrar todas las partes que no nos interesan ni nos sirven. Como lo vamos a hacer con acrílico, pues ahí estas zonas de aquí no nos importan demasiado porque se van a tapar. Bueno, pues ya estaría. Antes de comenzar a pintar y a enseñaros una pequeña estrategia para solventar este ejercicio, que tal y como se lo enseño a mis alumnos, os muestro los círculos cromáticos que os he comentado antes. Mirad, este es el que encontráis en industria, que es como, bueno, en tienda, que es como muy majo, ¿no? Tenéis la teoría del color a nivel teórico resumida aquí en la parte delantera, pues lo que es tinte o color, tonalidad, matiz, que eso, que en estas cuestiones entraremos en la segunda parte de estos directos de la Universidad Popular. Tenéis la teoría del color resumida en la parte delantera y trasera. Y esto que nos viene muy bien, que son pequeños triángulos y tetradas para ir relacionando tonos unos con otros. Asimismo veis cómo dispone de diversas tonalidades con cada color, y aquí una estupenda chuleta, un atajo que nos dice qué ocurre si yo le añado un tono a otro y aproximadamente el color que me da. Y una escala de valor en el lateral. Entonces esto pues lo tenéis en el estudio y se puede usar de una forma muy agradecida. Es de plástico duro, potente y os durará años. Vamos, en cualquier tienda especializada lo encontráis. Luego mirar, un círculo cromático con la misma idea del que vamos a trabajar hoy es este, pero más completo. Aquí añadimos el concepto de valor o luz. Veis que aquí está en la parte media el color o tono puro, y hacia arriba le vamos añadiendo luminosidad, y hacia abajo le vamos añadiendo oscuridad. Estos círculos cromáticos con luminosidades diversas en los tonos nos vienen muy bien para trabajar con triadas o tetradas, pero eso lo veremos más adelante. Bueno, vamos a ponernos en faena. Mirad, yo lo que os recomiendo cuando hagáis un círculo cromático primero es anotaros qué colores vamos a hacer previo, para evitar cualquier tipo de lío o de confusión. Vamos a partir aquí del amarillo primario. Como sabéis, el círculo cromático de 12 celditas se compone de primarios, terciarios, que están al lado del primario y el secundario, y entre media de ellos el secundario. Bien, amarillo primario, aquí tendríamos el magenta, y aquí el azul cian. De la combinación del amarillo primario y el magenta al 50%, tenemos el naranja medio.
de la combinación del magenta y el amarillo al 75% amarillo y 25 magenta, tenemos el naranja amarillento. Ahora os diré cómo podéis disponer eso en vuestra paleta para no liaros con tanta mezcla y tanto por ciento. Es más fácil de lo que parece. Para completar esta armonía de cálidos, nos venimos aquí. Como tenemos este color terciario más próximo al magenta, tendría que llevar 75%, 3 partes de magenta y 25% de amarillo. Y nos daría un naranja rojizo. Nos venimos a la combinación azul cian y magenta. Al 50% cada uno. Nos da un violeta medio. 75% de magenta. 25 de azul. Nos da un violeta rosado, rojizo, como queréis llamarlo. Y si me voy al otro color, el siguiente terciario estaría compuesto de 75% de azul más 25% de magenta. Y este sería un violeta azulado. Es muy sencillo. Azulado. Bien, solo nos faltaría la mezcla de amarillo primario y azul cian. Al 50% nos da el verde medio. 50% amarillo y 50% azul. Tenemos el verde medio. Si nos vamos al tono que está entre el verde medio y el amarillo primario, tendríamos un color que está compuesto al 75% de amarillo más un 25% de azul. Tendríamos un verde amarillento. Estos nombres cambian según el manual que consultéis. Bien, y el último tono que vamos a disponer en nuestro círculo cromático tendría 75% de azul cian más 25% de amarillo. Y sería un verde azulado. Bien, ya tenemos el círculo cromático dispuesto. Mirad, estos tres tonos que están aquí, unidos en este triángulo, son los colores primarios. La mezcla al 50% de ellos nos da el naranja medio, el verde medio y el violeta medio. A estos tonos les llamaríamos tonos secundarios, porque están compuestos al 50 y 50 de cada primario. Después tenemos los llamados colores terciarios, que son los que tienen una mezcla de 3 a 1 de 75-25, que serían el amarillo, el naranja amarillento, amarillo magenta, violeta rosado, violeta azulado, verde azulado y verde amarillento. Asimismo, y ahora lo veremos más adelante, los colores que están unos frente a otros en el círculo cromático se llaman colores complementarios, que tienen una serie de cualidades que nos interesan muchísimo a la hora de pintar. Bueno, mirad, ahora, para evitar líos, yo lo que propongo a mis alumnos es venirnos a ir paso por paso. Nos venimos a
una armonía de tonos, por ejemplo, entre el amarillo y el magenta. Y lo que vamos a hacer es disponerlo directamente en nuestra paleta. Nos venimos aquí, naranja amarillento, 3 partes de naranja, 1 de magenta. Mirad, yo voy a poner como estos pegotitos de forma aproximada. He visto también algunas personas que lo hacen con jeringuilla, marcándose de una manera como súper exacta, marcándose el tono justo, extrayendo el acrílico con la jeringuilla. Nosotros lo vamos a hacer un poco de forma aproximada y más intuitiva. 1, 2 y 3. Ya tendríamos el naranja amarillento. A partes iguales, 50%, tenemos el naranja medio. Y el naranja rojizo, 3 partes, 1, 2 y 3 de magenta, 25% de amarillo primario. Nos venimos con nuestro pincel. Estas mezclas las podéis realizar o bien con pincel, os recomiendo uno de punta cuadrada, o bien con una pequeña espátula, como prefiráis. Bien, ¿veis? Estoy haciendo mi mezclita de naranja amarillento con muy poquita agua, porque son colores bastante transparentes y no queremos que haya densidad en el color a la hora de aplicarlo. Y cuando tengamos nuestro tono hecho, lo ponemos. Si os ha resultado un poco lío lo que os he explicado de los colores primarios, secundarios, terciarios, complementarios, no os preocupéis, porque en la siguiente parte de la práctica los vamos a abordar. Y vamos a hacer 2 series de los colores complementarios enfrentados, para que lo tengáis claro. Bueno, regreso aquí. Amarillo y magenta al 50%. Mirad, nos cambia el tono, es un tono más rojizo. Naranja medio. Y lo disponemos en nuestro círculo. Entre mezcla y mezcla, limpiar bien el pincel. Si esto resulta un poco tedioso, pues hacerlo con espátula y limpiar la espátula. Y por último, el naranja rojizo. Como el acrílico seca muy rápido, si estáis en un ambiente seco, con calefacción o es verano, os recomiendo realizar las mezclas siempre hacia adentro, porque si las vamos expandiendo, la película exterior, que es muy finita, se seca enseguida. Bueno, ya tendríamos la armonía de naranjas, que están entre el amarillo primario y el magenta. Como veis, ha sido súper sencillo. Nos lo hemos planteado primero en la paleta muy claro, y lo hemos llevado al papel sin ningún tipo de problema. Vamos a repetir la operación con los violetas. Me vengo aquí
y me veo que es el violeta azulado. El violeta azulado tiene 25% de azul, una parte de azul y tres partes, 75% de magenta. Una, dos y tres. Me vengo al siguiente y veo que tengo 50% y 50%. Una parte de magenta, una parte de azul y el último es violeta azulado. 75% de azul, 25% de magenta. Tres partes de azul y una parte de magenta. ¿Veis? Es súper sencillo. Ahora con el pincel limpio vamos a realizar la misma operación. Mezclamos nuestro tono, que nos sale este precioso violeta rojizo. Si tenéis oportunidad, os animo a que cambiéis después de realizar esta práctica, a que cambiéis de colores. Y por ejemplo, en vez de azul cian, probéis con el azul ultramar. El azul ultramar y el magenta nos dan unos violetas preciosos. O que probéis a usar un carmín de alazarina o un rosa de quinacridona en vez de magenta. Vais a ver cómo los tonos varían y tendréis opción de elegir el más adecuado para vuestra paleta. A mí el quinacridona es mi rosado favorito. Mirad, ya tenemos el violeta rosado. Nos vamos al siguiente, violeta medio. Como lo tengo aquí dispuesto, no hay pérdida. Mezclamos. Y nos aparece nuestro tono. Si hemos hecho todo bien, debe haber diferencia entre unos tonos y otros. Y por último, en esta armonía de violetas, tenemos el violeta azulado, que es el que tiene tres partes de azul y una de magenta. De nuevo, como ya lo teníamos preparado, pues solo mezclar y pintar. Sé generosos con la pintura porque, insisto, al ser colores transparentes, que no tienen prácticamente opacidad, van a dejar ver bastante la pincelada. Y si os excedéis con el agua, pues os va a dar un resultado casi como de acuarela. Bien, ya tenemos terminada nuestra armonía de violetas y nos quedaría la de verdes. Y vamos a repetir el proceso. Nos venimos a esta parte y vemos que tenemos el verde azulado con tres partes de azul, una, dos y tres, y 25 de amarillo. El verde medio, 50 y 50. Y el verde amarillento, 25 de azul y 75 de amarillo. Insisto, como podéis ver, al disponerlo así de esta manera tan clara y sencilla, es difícil que os equivoquéis. Y para realizar de forma correcta el ejercicio hay que ser muy metódico. Voy a cambiar de pincel, que este está un poco sucio. Y comenzamos con el verde azulado.
si os sobra pintura, no os preocupéis porque la podéis usar para la siguiente parte del ejercicio o incluso para realizar una armonía de colores fríos y cálidos o para trabajar los colores complementarios. Limpiamos bien el pincel y nos vamos por el verde medio. He cogido un pincel de lengua redonda y me cuesta más acertar con las divisiones rectas. Y por último, el verde amarillento. Que es un verde mucho más luminoso. Bueno, ya tenemos nuestras armonías entre primarios desarrolladas. Y casi hemos completado esta parte del ejercicio, que es el círculo cromático. Ahora vamos a poner los primarios. El amarillo. El magenta. Y el azul cian. La verdad es que yo disfruto muchísimo haciendo estos ejercicios. Para mí tiene un halo casi meditativo, porque me concentro mucho y se me olvida hasta dónde estoy. Y cuando me pongo a desarrollar armonías, a explorar nuevos colores que compro, que me apetece probar, parezco un niño con zapatos nuevos. Bueno, por último, lo que vamos a hacer es coger una parte de azul cian, una parte de magenta y una parte de amarillo, mezclarlos entre sí. Nos van a dar como una especie de gris, que es el tono más oscuro que podemos obtener con los tres primarios. No olvidéis que aquí pues no se utiliza negro, ni utilizamos un tierra sombra, por ejemplo. Entonces, con estos tres tonos nos tendríamos que apañar. Mezclamos bien y nos da como este gris sucio, un gris cromático. Los grises cromáticos son preciosos mezclados con blanco. Os animo a que probéis. Aunque así a priori parece una cosa un poquito fea. Si os sale un poco más, no sé, verdoso, amarillento, pues no os preocupéis. Os puede variar si no habéis puesto la cantidad justa de un tono u otro. Bueno, y con este gris, que os recuerdo que es la unión de los tres primarios entre sí,
acabaríamos esta parte de la práctica. En la siguiente lo que vamos a hacer es relacionar los tonos unos con otros, que es lo que se llama colores complementarios, y volveremos a repasar los colores primarios, secundarios, terciarios. En este segundo paso vamos a repetir el proceso que hemos hecho antes en el círculo cromático, pero dividido en varios rectángulos a la mitad. ¿Esto por qué? Porque vamos a enfrentar los colores del círculo cromático por parejas. Estos son los colores complementarios. En la parte de la izquierda vamos a poner los colores primarios, el cian, el magenta y el amarillo. En la derecha, su opuesto en el círculo cromático, los secundarios. Y la columna de 3 filas de rectángulos partidos a la mitad que tenemos en nuestra parte derecha, en ella vamos a poner los colores terciarios. Bien, vamos a comenzar por lo más sencillito, que es pintar los primarios. Comenzamos por el color amarillo, seguiremos por el magenta y seguimos por el cian y acabamos con el magenta. Y bueno, pues vamos a repetir el tip que os he dado antes para hacer de manera adecuada y sin perdernos las mezclas, que es algo que en mis clases los alumnos acusan mucho y les cuesta un poquito. ¿Veis? De nuevo mojamos una chispa para que el acrílico se vuelva más maleable. Y con paciencia vamos rellenando nuestro primer cuadrado. Los colores complementarios reúnen una serie de características muy interesantes para los que ejercemos la pintura, también la publicidad, el cine, la fotografía, pero que tal vez desarrollemos estos aspectos más teóricos en una segunda sesión en mayo. Ahora, como os he dicho, nos vamos a ceñir a realizar este círculo y estas herramientas, a tomar como herramientas este desarrollo de la teoría del color, a tomarlo como herramientas que nos sirvan para la práctica de la pintura y hacerlo de una forma correcta. E insisto, en una clase futura veremos sus características, hablaremos un poco de la física del color y demás. Bien, aquí debemos tener paciencia porque al realizar estos ejercicios os estáis elaborando vuestro propio material de consulta para el futuro. Entonces yo os recomiendo que le pongáis intención, ganas al hacerlo y que después al acabar vaya guardado en una carpeta. Y cada vez que necesitéis recordar cómo llegaba a ese color, cómo desarrollaba esa armonía y demás, pues lo tenéis a mano. Bien. Bueno, ya tenemos los colores primarios. Y ahora vamos a volver a realizar esto que os he dicho en el círculo cromático.
Tenemos los colores primarios, pero no voy a coger de aquí el color. Nos lo vamos a preparar como antes. Para la gama de naranjas, comenzamos con el naranja rojizo, que veis lleva 3 partes, 75% de magenta, una parte de amarillo. Naranja medio, una parte de magenta, una parte de amarillo. Y naranja amarillento, 3 partes de amarillo, una de magenta. Así, de un golpe, tenemos los 3 tonos que necesitamos, los tenemos en la paleta, con la proporción adecuada, y simplemente tenemos que mezclar y pintar con ellos. Bueno, descargamos bien el pincel del anterior cian, volvemos a limpiar. Entre mezcla y mezcla, para este tipo de ejercicios no escatiméis y que el pincel esté bien limpito. Bueno, las mezclas os recomiendo, que ya lo habré dicho, que se hagan hacia adentro, para no perder. Sabéis que el acrílico, que es en este caso el material que estamos utilizando, se seca muy rápido. Entonces, para no perder cantidad del material, para que la capa se nos haga muy fina y seque rápido, pues lo hacemos hacia adentro y se nos queda recogidita. Naranja rojizo, limpio. Descargo de agua. Naranja medio, mitad y mitad, 50%, nuestro color secundario. Y nos vamos por el último, que es el naranja amarillento. El último terciario de esta armonía de colores anaranjados. Me imagino que muchos trabajaréis de esta manera, preparando las paletas de color previo a realizar el cuadro final. Bueno, pues buscamos. Me voy. Entonces cogemos nuestro color secundario. En este caso el naranja medio, 50% de amarillo, 50% de magenta. Miramos nuestro círculo cromático, que lo vamos a tener siempre presente en el desarrollo de estos ejercicios. Y vemos que el cian es nuestro color opuesto en el círculo cromático. Por lo tanto, es su color complementario. Y los enfrento. Podéis apreciar que el contraste es tremendo. Yo os animo a que busquéis imágenes dentro de vuestro día a día, que busquéis pack hacking, es decir, embalajes que utilicen estas estrategias de complementarios enfrentados. Para este os recomiendo que veáis el cuadro La Danza, que es un famosísimo cuadro de Matisse, y vais a observar cómo dispone el pintor una serie de personajes sobre un fondo, personajes con un tono anaranjado sobre
un fondo azul. Como ya veremos en el futuro, pues en la clase más teórica, Matisse perteneció a un grupo, a los fauvistas, a los faux, que utilizaban muchísimo como estrategia pictórica el contraste cromático. Bien, seguimos. Vamos a aprovechar nuestro naranja rojizo, un color terciario. Nos venimos aquí. Como hemos hecho suficiente cantidad, podéis dar 2 manos, aunque yo recomiendo que seáis prudentes porque estos mismos colores los vamos a reservar y los vamos a usar en la primera armonía que vamos a desarrollar después, que es la armonía de temperatura del color, con colores cálidos y colores fríos. Que como os dije anteriormente, os recuerdo ahora, van del verde medio al magenta, siendo verde medio y magenta colores templados, pertenecientes a las dos gamas. Y por último, naranja amarillento. Como veis, estamos utilizando los colores primarios, el blanco y el negro, para esta pequeña introducción al hacer de la teoría del color. Pero es muy interesante que busquéis otras triadas de tonos similares a estos para explorar e investigar qué resultados nos dan. Por ejemplo, sustituir el azul primario por un ultramar, sustituir el magenta por un carmín de alazarina, un rosa de quinacridona, un cadmio medio o un vermellón, y sustituir el amarillo primario, pues por ejemplo, por un amarillo cadmio medio, incluso por un ocre. Y veréis cómo se nos extiende y multiplica las opciones cromáticas. Pero nos deberíamos bastar con estos 3 colores y el blanco y el negro para enfrentarnos a prácticamente cualquier obra. Bien, ahora vamos a ir por la segunda triada. En este caso nos vamos a poner con los verdes. Sí, repetimos la idea. Verde amarillento va a llevar 3 partes de amarillo, una parte de azul, verde medio, una parte de amarillo, una parte de azul, una parte de amarillo. Para los que seáis muy pulcro y os guste tener todo controladísimo, os recomiendo que hagáis este ejercicio con una pequeña jeringuilla y vayáis tomando pues cada mililitro como unidad, si os sentís más seguros haciéndolo. A mí realmente me da igual. Con la práctica adquieres cierta destreza y los colores aparecen. Pero si es vuestra primera vez y queréis realizarlo, pues lo veo bien y lo veo correcto. El uso de un elemento que nos ayuda a medir y a controlar de una forma
mucho más rigurosa la cantidad de pintura. Tenéis que considerar que tiene que ser una jeringuilla que permita que un acrílico de una densidad como la que vais a utilizar funcione en ella. Sabéis que hay diversos tipos de acrílicos, que están estos, hay unos mucho más densos que nos ofrece ahora la industria. Tenemos también tintas acrílicas y acrílicos transparentes. Entonces, según nuestras necesidades, utilizamos unos u otros. Bueno, ahora mezclamos nuestro color complementario, que es el verde medio. 50% de amarillo, 50% de azul. Limpiamos el pincel, lo descargamos de pintura, dándole a la pared con mucho cuidado. Ahora vamos a hacer el verde azulado. 75%, 3 partes de azul, una parte de amarillo. Y nuestro último verde que es el verde amarillento. 75% de amarillo, 25% de azul cian. Vale. Ahora nos venimos aquí al magenta, miramos nuestro círculo cromático y vemos que el tono opuesto, el que está enfrente, si trazo una línea, es el verde medio. Pues allá que me voy. Y vamos a enfrentarlos para que observéis este potente y gran contraste que se produce, casi chirriante. Para ver un ejemplo del uso de este contraste en pintura, podéis observar la habitación roja, que es otro cuadro de Matisse, donde prácticamente toda la habitación está, excepto la chica que aparece en ella, la figura femenina que aparece en ella, está en rojo, y el fondo de la ventana que aparece a la izquierda lo tenéis en verdes. También, a modo de curiosidad, digo que es un tipo de contraste de color que ha utilizado muchísimo Pedro Almodóvar en sus películas. Si algunos sois almodovarianos o tenéis pensado regresar a verlas, pues ya tenéis un reto, que es buscar en sus cocinas, en sus habitaciones, en las paredes, este contraste de rojo, en este caso magenta, y verde medio. Bueno, y continuamos mirando nuestro círculo cromático. Nos vamos a los colores terciarios. Vemos que el naranja rojizo tiene enfrente el verde azulado. Bien. El último que nos queda
es el terciario verde amarillento. Y lo ponemos aquí. Para realizar estos ejercicios os recomiendo un pincel de punta cuadrada. Cualquiera de una fibra sintética de Toray que esté medianamente bien, hasta un escolar os serviría. Bien. Y ahora nos vamos por nuestra última triada para acabar la secuencia de colores complementarios, que es la que corresponde a los violetas. Comenzamos por el violeta azulado, que tiene 3 partes de azul cian, una parte de magenta. El violeta medio, que tiene una parte de magenta y una parte de cian, 50%. Y el violeta rojizo, que tiene una parte de azul cian y 3 partes de magenta. Bien. Como veis, tenemos un montón de color, pero este color no se va a echar a perder. Ya os digo que lo vamos a utilizar para realizar la armonía, las armonías de colores cálidos y colores fríos. Bueno, comenzamos mezclando nuestra triada con el violeta azulado. El mundo del color, como veis, es fascinante y maravilloso. En cuanto comienzas a introducirte en él, ya no hay escapatoria. Seguimos por el violeta medio. Y terminamos con el violeta rojizo. También podéis realizar estas mezclas, en vez de con un pincel, con una pequeña espátula. En siguientes ejercicios vamos a probarla para que podáis decidir qué método os gusta más. Bueno, nos vamos a nuestro color primario, que es el amarillo. Si miramos a nuestro círculo cromático, el tono que tenemos enfrente es el violeta medio. Y allá que nos vamos. Como veis, trabajar con un pincel de punta cuadrada nos permite conseguir una línea recta que nos enfrente a los dos complementarios. Los pintores impresionistas utilizaron esta pareja en su trabajo del natural muchísimo. Ellos saltan de realizar esos trabajos a claroscuro o claroscuristas, donde la sombra en la pintura estaba dada por el negro o los tonos tierra, pasan a usar el violeta en la parte de la sombra y tonos con dominante amarilla en la parte de la luz. Os animo a que lo busquéis. Bien, nos vamos al naranja amarillento y en él le vamos a poner el violeta azulado.
Y para completar nuestro ejercicio de colores complementarios, pondremos el violeta rojizo frente al verde amarillento. Y este último color terciario nos cierra esta parte que estamos trabajando. Bien, pues ya lo tenemos. Vamos a hacer un pequeño repaso, si os parece. Hemos dicho que estamos trabajando los colores complementarios, que son los que se enfrentan unos a otros en el círculo cromático. Los colores primarios, el amarillo, el magenta y el cian, tienen enfrente los secundarios, que son los que están compuestos de 50% y 50% de los otros dos primarios, que son amarillo, violeta medio, magenta, verde medio, azul cian, naranja medio. Luego nos iríamos a los complementarios, pero con los terciarios, que son, como os he dicho antes, los colores que tienen 3 partes de un tono y una parte de otro. 75% de un color, 25% de otro. Este sería el naranja rojizo, cuyo complementario es el verde azulado. Naranja amarillento, cuyo complementario es el violeta azulado. Y el verde amarillento, cuyo complementario es el violeta rojizo. Como veis, con esta estrategia de trabajo tenemos 3 triadas en armonía de verdes, violetas y naranjas, súper claras, con los tonos adecuados, y no hay forma de equivocarnos a la hora de ponerlos en nuestro ejercicio. Os recomiendo incluso que vayáis anotando, como yo me he hecho aquí unas pequeñas señales, qué tono corresponde a cuál. Y así ni siquiera tendréis un despiste. Bueno, por esto con esto damos por acabada esta parte de nuestros ejercicios prácticos en teoría del color.